Chankna. El palacio de Buckingham quedó en silencio cuando el rey Carlos abrió el testamento final de la reina Isabel II. Lo que comenzó como un momento familiar privado se convirtió en un terremoto real. El nombre de Diana reapareció. Camila fue dejada de lado y secretos enterrados durante mucho tiempo volvieron a surgir. Las últimas palabras de la reina no solo resonaron, sacudieron el trono. El día en que se abrió el testamento. Era una mañana fría y tranquila cuando el rey Carlos convocó a la familia al palacio de Buckingham. Nadie habló mucho. Los pasillos se sentían pesados, como si supieran que algo grande estaba por venir. Esta no era solo otra reunión real. Era el día en que abrirían el testamento final de la reina Isabel II, su último mensaje privado para la familia que lideró durante más de 70 años. Se reunieron en el salón. Los ayudantes permanecieron en silencio, detrás de las puertas cerradas. Se podía sentir que la tensión aumentaba. Algunos miembros de la realeza se sentaron rectos y tensos. Otros se movieron nerviosamente. Porque esto no se trataba de joyas o propiedades. Se trataba de lo que la reina realmente pensaba y qué secretos pudo haberse llevado a la tumba. El rey abrió el sobre sellado con una mano lenta y deliberada. El documento en el interior no era largo, pero sus palabras pesaban más que el oro. «Este es el último testamento de Su Majestad», dijo Carlos con voz baja. Según una fuente, se podía oír caer un alfiler. Nadie se movió. Era como si la reina todavía ya estuviera en la habitación observando. Cada línea estaba empapada de significado. Durante meses habían circulado rumores de que la reina había dejado sorpresas. Ahora había llegado el momento y pondría el mundo real patas arriba. Y entonces llegó el shock. Un nombre que nunca esperaron volver a escuchar. Ella recordó a Diana. El peso de las últimas palabras de una reina. Chunk II. En el momento en que se leyeron las palabras de la reina Isabel sobre Diana, todo cambió. Durante décadas, la monarquía había tratado de seguir adelante, pero el testamento de la reina los hizo retroceder directamente al corazón del dolor más profundo de la familia real. Este no era un testamento típico. No se trataba de castillos o coronas. Se trataba de lealtad, memoria y verdad. La reina había guardado silencio en público sobre muchas cosas, pero en privado dijo lo que nunca pudo antes. No solo mencionó a Diana, la honró, la llamó la madre de un futuro rey y escribió que su espíritu vive en los corazones de la gente. Algunos en la sala bajaron la mirada. Otros miraron a Camila, pero nadie se atrevió a hablar. Una fuente cercana al palacio reveló que había cosas en ese testamento que ni siquiera Carlos había visto antes. Y cuando las leyó, fue como si la habitación se abriera de golpe. El mensaje de la reina parecía claro. Diana nunca se había ido realmente. En el corazón del público, y quizás incluso en el de la reina, Diana seguía siendo la persona a la que el mundo admiraba. Esto no era solo personal. Tenía peso histórico. Y aún no había terminado. Porque a continuación llegó la parte que hizo que todos contuvieran la respiración. El momento en que el nombre de Diana quedó oficialmente escrito en el legado real. La sombra de Diana en el testamento. Nadie esperaba lo que vendría después. Mientras el rey Carlos continuaba leyendo, un silencioso jadeo recorrió la habitación. La reina había escrito una sección entera sobre la princesa Diana. Durante años, su nombre se había evitado tras los muros del palacio. Demasiado doloroso,
demasiado complicado, demasiado poderoso. Pero allí estaba, justo en las últimas palabras de la reina, grabada en la historia real para siempre. La reina no escribió con emoción, pero el significado era fuerte y claro. Chunk III llamó a Diana una mujer de gracia inigualable y la luz del pueblo. Luego vino la línea que impactó a todos. La historia puede recordar a las reinas, pero el pueblo nunca olvidó a Diana. Esa frase atravesó la habitación como hielo. Incluso los cortesanos más experimentados parecían atónitos. Y luego llegó el momento que lo cambió todo. La reina admitió que Diana había sido una figura que representaba el futuro y que su lugar en el corazón del público había sido subestimado por la firma. Era sutil pero poderoso. La reina no solo estaba honrando a Diana, estaba corrigiendo la historia. Durante años, muchos creyeron que la reina Isabel se había mantenido distante de la historia de Diana. Pero este testamento mostró algo más. Un reconocimiento silencioso, tal vez incluso una disculpa tardía. Era como si quisiera que el mundo supiera que no había olvidado a Diana, dijo una fuente del palacio, y a su manera le estaba devolviendo la corona que nunca usó. El ambiente cambió. Algunos miembros de la realeza bajaron la cabeza. Otros se congelaron, sin estar seguros de lo que esto significaba. Las palabras de la reina no solo recordaron a Diana, reavivaron su presencia, y nadie lo sintió más que la mujer sentada silenciosamente a un lado, con rostro inexpresivo, como si el tiempo se hubiera rebobinado. La silenciosa incomodidad de Camila. Camila no se inmutó, pero quienes la vieron dijeron que se puso pálida. La reina apenas la había mencionado en el testamento. Unas pocas líneas corteses, nada más. Pero en comparación con lo que se dijo sobre Diana, estaba claro. El mensaje estaba ahí, entre líneas. Durante décadas, Camila había caminado sobre una cuerda floja, transformándose de amante real a reina consorte. Había trabajado duro para ganarse al público, y después de años de silencio, finalmente había saltado al centro de atención junto al rey Carlos. Chunk IV. Pero en solo unas pocas frases, el testamento de la reina Isabel les recordó a todos quién vino antes que ella y quién aún importaba más. Ella no lloró, dijo una fuente interna. Pero parecía alguien que acababa de oír que el pasado volvía a la vida. Camila había pasado su vida tratando de borrar la sombra de Diana. Ahora había regresado más grande que nunca, bendecida por la propia reina. No fue ruidoso. No necesitaba serlo. Su silencio lo decía todo. La habitación permaneció tensa. Comenzaron los murmullos. Guillermo miró hacia abajo. Harry miró al frente. Y Carlos no pudo ocultar la mirada en sus ojos porque la siguiente parte sería aún más profunda. No se trataba solo de las mujeres. Se trataba de sus hijos. La reacción emocional de Guillermo y Harry. En el momento en que el nombre de Diana resonó en la habitación, ambos príncipes se congelaron. Para el príncipe Guillermo fue una avalancha de recuerdos. Las palabras de la reina se sintieron como un homenaje largamente esperado no solo a su madre, sino al dolor que ella cargó y al amor que ella dio. Un testigo dijo que su rostro se tensó, con los ojos brillantes. No habló, pero se podía ver en su expresión. Este no era solo un asunto real, era personal. Pero para el príncipe Harry fue algo completamente diferente. Según los informes, se derrumbó. Los presentes dicen que se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas,
tratando de respirar. «Se siente como si todavía nos estuviera protegiendo», susurró a nadie en particular. Esa cita sería repetida más tarde por una fuente interna del palacio, y pronto sería titular de noticias. A pesar de toda la distancia, todo el drama público, este fue uno de los pocos momentos en la memoria reciente en que Guillermo y Harry se sentaron en la misma habitación, conmovidos por la misma verdad. Su abuela había reconocido a Diana, no solo como una figura del pasado, sino como alguien cuyo legado aún vivía. «Fue como si el tiempo se congelara», dijo un ayudante. Ya no eran príncipes, solo dos hijos sufriendo de nuevo. La reacción de Guillermo fue más silenciosa, pero no menos profunda. Chong 5. La reina Xi había confirmado lo que él siempre había sabido, que el papel de Diana había sido mayor de lo que el mundo jamás le había dado crédito. Asintió suavemente mientras se leían sus palabras. No miró a Harry, pero no tenían que decir nada. En ese momento, ambos sabían que el testamento había hecho algo que ningún decreto real o reunión familiar podría hacer. Le recordó a los hermanos la única cosa que aún podía conectarlos. Diana. Pero ese frágil momento de unidad no duraría mucho, porque lo que vendría después golpearía al rey Carlos con más fuerza. Carlos lucha con la verdad. El rey Carlos se había preparado para esto, o al menos eso creía. Sabía que podría haber líneas sobre Diana, menciones del pasado, pero no esperaba esto. Un testamento que tan claramente ponía su memoria por encima de su presente, y lo que es peor, por encima de Camila. Mientras leía las palabras de la reina en voz alta, su voz, según los informes, tembló. Se detuvo varias veces, luchando por terminar las frases. Su mano agarró el borde de la mesa. Estaba claro que esto no era solo una lectura. Era un ajuste de cuentas. La reina, en su acto final, había remodelado silenciosamente la narrativa real. Una en la que Diana no era solo una figura del pasado, sino un símbolo que los sobreviviría a todos. Para Carlos, que había pasado décadas reparando su imagen pública y legitimando la posición de Camila, esto fue un golpe, fue una herida personal, dijo un ex ayudante. No un ataque, sino un profundo recordatorio de todo lo que había luchado por superar. No hubo indignación, ni colapso, solo silencio. Un silencio pesado y incómodo que hablaba más fuerte que cualquier arrebato. Terminó la página, dejó el testamento y no dijo una palabra más. Porque, ¿cómo respondes cuando tu propia madre, la monarca con el reinado más largo en la historia británica, acaba de hacer que el pasado suene más fuerte que tu presente? La familia estaba sacudida. Pero lo que siguió dentro del palacio sería aún peor, porque esas últimas palabras habían dividido a la realeza en dos. La división dentro del palacio. Después de que se leyó el testamento de la reina Isabel II, el palacio de Buckingham no durmió. Los pasillos que antes resonaban con la calma real ahora zumbaban con algo más frío. Confusión, ira y profunda desconfianza. Chong 6. Tras las puertas doradas y las cortinas de terciopelo, las tensiones explotaron. Algunos miembros de la realeza, especialmente la generación anterior, creían que la reina había sido valiente, que sus últimas palabras no fueron imprudentes, sino necesarias. Para ellos, era una marca de liderazgo, una monarca diciendo su verdad, incluso en la muerte. Pero otros no fueron tan indulgentes. Lo vieron como una chispa, una que podría quemar décadas de cuidadosa construcción de imagen, una que amenazaba todo lo que la monarquía
había luchado por restaurar después de la muerte de Diana. Se celebraron reuniones de emergencia, algunas formales, otras susurradas a puerta cerrada. Los asesores se apresuraron a contener las consecuencias emocionales, pero el daño ya estaba hecho. Esto no fue un malentendido. Era una profunda división. Una fuente interna lo describió perfectamente. No eran gritos, era peor. Conversaciones frías y agudas, personas que no se miraban a los ojos. Se podían sentir las líneas trazadas. La tensión se centró en Camila. Los más cercanos a ella ya estaban furiosos. Creían que la reina la había humillado, intencionalmente o no, a la pena reconocerla en el testamento. Camila había apoyado a Carlos a través del escándalo, a través del odio público, a través de la reconstrucción. Había sonreído a través de susurros, se había ganado elogios por su lealtad y se había transformado en una respetada reina consorte. Ahora, en unas pocas líneas cortas, o más bien en el silencio de su omisión, todo eso se sentía frágil. «Ella está devastada», dijo un amigo cercano. No enojada, solo profundamente herida. Y sin embargo, no todos en el palacio lo vieron de esa manera. Los miembros más jóvenes de la realeza, en particular aquellos más estrechamente alineados con Guillermo y Harry, tenían una visión diferente. Para ellos, el testamento de la reina no fue cruel. Fue honesto. Diana Focos-Satán había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Su legado había sido enterrado bajo capas de formalidad y perdón. Ahora, finalmente se le dio luz. Un miembro más joven de la realeza incluso fue citado, diciendo: «Siempre decimos que queremos modernizar. Tal vez esto es lo que realmente parece. Aceptar el pasado, no ocultarlo». Chung 7. La atmósfera se volvió helada. El personal del palacio informó de un cambio notable en la energía. Donde antes había un orden tranquilo, ahora sí había miradas de soslayo, reuniones acortadas, discusiones silenciosas en los pasillos, alianzas de confianza durante mucho tiempo dentro de la firma, parecían desmoronarse de la noche a la mañana. Y sobre todo ello se cernía el papel de Camila. Los asesores principales admitieron en privado que existían temores reales de que el testamento de la reina hubiera socavado su posición, no legalmente, sino públicamente. Y en el mundo real, la opinión pública es poder. El testamento le dio a la gente permiso para cuestionar todo de nuevo, dijo un cortesano de alto rango. El futuro de Camila como reina consorte es seguro sobre el papel, pero en el corazón de la gente, eso ya no es tan seguro. La reina había gobernado con una restricción silenciosa, pero en la muerte, sus palabras crearon un rugido. Y a medida que la tormenta pública comenzó a surgir en el exterior, quedó claro que el palacio no solo estaba sacudido, estaba dividido. Y para una monarquía que prospera en la unidad, esa era una amenaza que nadie podía ignorar. Repercusiones públicas. Las filtraciones no tardaron mucho. En cuestión de horas, los susurros se convirtieron en titulares. En cuestión de días, todo el país estaba atrapado por la impensable verdad. El testamento final de la reina Isabel II había sido revelado, y Diana estaba en el centro de él. Los medios de comunicación se pusieron en marcha. Los periódicos se agotaron antes del amanecer. El tráfico en línea aumentó. Las portadas gritaban: «La corona de Diana reclamada». El último giro de la reina y el que más dolió al palacio. Diana, la reina del pueblo, oficial por fin. El público estalló.
Multitudes se reunieron frente al Palacio de Buckingham, como lo hicieron en 1997, sosteniendo fotos, encendiendo velas y colocando flores frescas para Diana. Pero esta vez no fue dolor. Fue reivindicación. Los jóvenes que ni siquiera estaban vivos cuando Diana falleció de repente se conectaron con su historia. Sus fotos, sus citas, su sonrisa inundaron las redes sociales. Chonk 8, un tuit viral decía: no había nacido cuando Diana murió, pero al leer el testamento de la reina, finalmente entiendo por qué la gente nunca la dejó ir. Otra persona que estaba parada fuera de las puertas le dijo a un reportero: siempre supimos que Diana nunca fue honrada adecuadamente, pero ahora se siente como si incluso la reina lo viera también. La ola emocional fue diferente a todo lo visto en la historia real reciente. Pero para Camila fue devastador. Las redes sociales se volvieron frías. Las mismas plataformas que una vez elogiaron su transformación en reina consorte, ahora la cuestionaban. Se volvieron a publicar imágenes antiguas de Diana, entrevistas, momentos de caridad, apariciones públicas, todo lo cual generó comparaciones injustas pero inevitables. Cada movimiento que Camila hacía ahora se sentía bajo una luz diferente, agudizado por el silencio señalado de la reina en su testamento. Incluso en los eventos públicos, el ambiente había cambiado. Los aplausos corteses se sentían más débiles. Los ojos se demoraban más. Las sonrisas de la multitud se sentían huecas. «Ella está caminando con la cabeza en alto», dijo un comentarista. «Pero sabe que el fantasma de Diana camina justo a su lado». Los observadores reales, muchos de los cuales habían llegado a aceptar a Camila a lo largo de los años, ahora estaban abiertamente divididos. ¿Su papel realmente se ganó? ¿O a Diana se le había negado su lugar legítimo todo el tiempo? Incluso el rey Carlos no fue intocable. Aunque el apoyo para él se mantuvo estable en algunos círculos, otros comenzaron a cuestionar su pasado de nuevo. Las encuestas mostraron una ligera caída en la aprobación, mientras que la imagen pública de Diana se elevó a alturas no vistas en décadas. Se ordenaron especiales de televisión, documentales acelerados. De repente, todas las cadenas querían revisar la vida de Diana y su impacto, no solo como princesa, sino como una mujer que había eclipsado a la monarquía. Incluso en la muerte, el testamento de la reina había reabierto una herida nacional y con ella trajo una ola de emoción pública que el palacio no había sentido en años. Y mientras la familia real trataba de mantener la calma, la próxima crisis ya se estaba formando. Porque esto ya no era solo una consecuencia emocional o personal, la tormenta legal se acercaba y golpearía con fuerza. La tormenta legal e histórica. Se supone que los testamentos reales están sellados, guardados bajo llave durante 90 años, intactos, invisibles, enterrados bajo capas de protocolo. Pero este se filtró. Y en el momento en que lo hizo, se desató una tormenta diferente a todo lo que la monarquía había visto. Descalada. Los abogados quedaron atónitos. Los historiadores se apresuraron. Chunk 9. Incluso los miembros más antiguos de la Casa Real fueron tomados por sorpresa. ¿Cómo algo tan privado, tan explosivo, encontró su camino hacia el ojo público? Algunas fuentes internas afirmaron que fue un error técnico. Otros susurraron que era una filtración controlada, tal vez incluso una decisión tomada por alguien en lo profundo de los muros del palacio, que creía que el público merecía saberlo. Cualquiera que sea la causa, el resultado fue el mismo. Las últimas palabras de la reina ya no eran un asunto familiar. Ahora eran historia global.
El mundo no parpadeó. Se quedó mirando. Los expertos legales fueron llevados a entrevistas urgentes debatiendo cómo se había desvelado el testamento. Pero más allá de la violación en sí, el verdadero shock provino de lo que la reina había escrito. ¿Por qué había elegido hablar tan abierta y audazmente sobre la princesa Diana? Y lo que es más importante, ¿fue este su acto final de verdad? ¿La reina en la muerte había desafiado la misma historia que la monarquía había tratado de proteger? Un asesor legal real no se contuvo. No era ilegal, pero sí audaz. Sabía que esto sacudiría a la monarquía, y lo hizo de todos modos. Esa cita envió ondas de choque, porque sugería que la reina sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo estaba transmitiendo su riqueza, estaba reescribiendo un legado. Los historiadores lo llamaron histórico, no por sus detalles legales, sino por su peso emocional y cultural. Diana, vista durante mucho tiempo como la forastera, la figura trágica, ahora había sido reconocida oficialmente, no como una víctima, sino como un pilar del legado real. No solo fue recordada, dijo un historiador real, fue elevada. Los ayudantes del palacio se apresuraron a controlar los daños. Las declaraciones se retrasaron. Las apariciones públicas se pospusieron. Tras bastidores, hubo reuniones silenciosas y llamadas frenéticas. Pero nada podía silenciar las palabras de la reina ahora. Y detrás de todo el ruido, las consecuencias reales estaban comenzando a tomar forma. Chunk 10. Los susurros dentro de los círculos gubernamentales sugirieron una revisión silenciosa de los protocolos de los testamentos reales. ¿Deberían permanecer sellados durante tanto tiempo? ¿Se le debería permitir a un monarca decir cosas que podrían desestabilizar la institución que pasó toda una vida protegiendo? Las consecuencias no fueron solo emocionales, fueron constitucionales. Las leyes podrían ser reexaminadas, las tradiciones podrían ser cambiadas, porque esta filtración había hecho más que revelar un testamento. Habían abierto una ventana a la mente privada del monarca más reservado del mundo. Lo que comenzó como una lectura silenciosa de las últimas palabras de una reina, se había convertido en un ajuste de cuentas público. Una nación y una monarquía obligadas a confrontar su pasado. Y en el centro de todo estaba el nombre de una mujer. Un nombre que había sido silenciado, y ahora nunca podría volver a ocultarse. Diana. Un legado que no se puede borrar. Al final, el testamento final de la reina Isabel II fue más que un simple documento legal. No se trataba de propiedad. No se trataba de protocolo. Fue una despedida, una confesión y una corrección silenciosa pero poderosa. Sus palabras no solo cerraron un capítulo, reabrieron toda una era. Alcanzaron décadas de silencio, pasados matrimonios rotos, escándalos públicos y reinvenciones reales. Y en el centro de todo, volvieron a llevar a la princesa Diana al corazón latente de la historia real. Esto no fue solo nostalgia, fue reconocimiento. La reina nunca había y hablado públicamente sobre Diana en términos emocionales. Ella había mantenido su distancia, ligada por el deber. Pero ahora, sin cámaras, sin discursos y sin titulares que controlar, escribió lo que el mundo siempre había creído. Diana había importado. Diana lo había cambiado todo. Chong 11. Diana nunca había sido olvidada. Para el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, fue un raro y silencioso momento de unidad. Dos hermanos, separados por años de tensión, se sentaron en la misma habitación y sintieron el mismo dolor, el mismo amor.
Ella todavía está con nosotros, susurró Harry según los informes. William no respondió con palabras, pero sus ojos, dijo una fuente, lo dijeron todo. En esos minutos, no importaba quién vivía en el palacio y quién no. No importaba quién vestía el uniforme o quién renunciaba a los títulos. Eran solo 2 hijos llorando a su madre de nuevo. Para Camila fue algo completamente diferente. Después de décadas de construir cuidadosamente su imagen, de figura vilipendiada, respetada reina consorte, el testamento cortó profundamente. Años de servicio público, eventos interminables. Estar de pie junto a Carlos en los buenos y malos momentos. Todo ello quedó eclipsado en un solo momento por el fantasma de la mujer a la que reemplazó. No habló mucho después. Dijo una fuente interna, pero se podía ver la incomodidad, el shock, tal vez incluso el arrepentimiento. Y para el rey Carlos, el hombre que había esperado más que cualquier heredero en la historia británica, fue quizás el momento más doloroso de todos. Mientras sostenía el papel en sus manos, mientras leía esas palabras en voz alta, la verdad se hizo evidente. El pasado no había terminado con él. No importaba cuánto había tratado de seguir adelante. No importaba cuánto había evolucionado la monarquía. Todavía había partes de su historia que no podía controlar. El testamento de la reina fue su mensaje final. No solo para su familia, sino para el mundo. Un recordatorio de que el legado no se decide por coronas o títulos. Se decide por cómo te recuerda la gente, por cuán profundamente permanece tu historia en sus corazones. Y mientras el mundo reaccionaba, mientras los titulares explotaban, mientras las multitudes regresaban a las puertas del palacio, mientras las viejas heridas se reabrían, una cosa era innegable. Diana nunca se había ido realmente. Y ahora, con las propias palabras de la reina detrás de ella, nunca lo haría. El palacio de Buckingham tembló. No por el escándalo, no por la rebelión, sino por la verdad imparable de que el pasado había regresado. Y todavía tenía poder. La reina se ha ido, pero su mensaje final ha dejado una tormenta a su paso. La memoria de Diana se reavivó. La corona de Camila se cuestionó y el rey Carlos se vio obligado a enfrentar el pasado. La monarquía puede sobrevivir a este golpe, pero el palacio de Buckingham nunca volverá a ser el mismo. Un testamento lo cambiará todo.